También es noticia México, que envió a Estados Unidos el primer grupo de jefes del narcotráfico de este 2026 como parte de un acuerdo bilateral en la lucha contra los carteles de la droga. Se trata de la tercera entrega realizada desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En esta ocasión, 37 integrantes de organizaciones criminales se fueron trasladados a territorio estadounidense. Estas organizaciones han sido designadas por Washington como grupos terroristas. Sin embargo, la oposición cuestionó la decisión y aseguró que se trató de un regalo político para el presidente Trump. Desde Ciudad de México, Joely Ramírez tiene el reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la presidenta descartó que se trate de un regalo para el presidente Donald Trump con motivo de su primer año de gobierno. En todo caso, asegura que esta entrega nuevamente de criminales mexicanos al gobierno de Estados Unidos está en el contexto de la colaboración. Es muy importante porque aclarar, la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza. Y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana. Y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado de una manera histórica. La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de carteles y los grupos narcoterroristas donde quiera que operen. Sin embargo, en la oposición aseguran que es una ofrenda para el gobierno del presidente Donald Trump, precisamente para dar una muestra más de los resultados en materia de seguridad por parte del gobierno mexicano de cara a la revisión del TEMEC. ¿Qué está sucediendo? El día de hoy vimos un regalo de 37 mexicanos que ya van a ser juzgados allá en la Corte Americana, donde precisamente en el ánimo de colaboración el gobierno entrega, pero no es suficiente. El gobierno quiere que entregue, el gobierno de los Estados Unidos quiere que entreguen a los verdaderos jefes, a los verdaderos capos, no a este tipo de malandrines. Finalmente, la presidenta insiste en que el avión que aterrizó en territorio mexicano tenía permiso ya pactado con anterioridad. Hay que recordar que este viernes se va a registrar una reunión entre el gobierno de México y Estados Unidos, precisamente en la capital mexicana. Es la información, volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Joely, buena tarde para ti, gracias por este reporte desde la capital mexicana. Y vamos a desarrollar este tema, por eso quiero saludar a Roxana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse, organización de consultoría enfocada en política y seguridad en América Latina. Fue además directora nacional de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de México. Bienvenida a la tarde. Muchas gracias por la invitación y saludos a su auditorio. El gobierno de México ha entregado a la justicia de los Estados Unidos 37 criminales vinculados al narcotráfico en México. ¿De qué perfiles estamos hablando, señora Juárez? Bueno, definitivamente los perfiles de estos exiliados, trasladados, porque no hay una figura jurídica que pueda sustentar estas acciones por parte del gobierno mexicano, son de una calidad, por decirlo de algún modo, de importancia muy diferente a a las primeras entregas que se realizaron. Ahora ya estamos hablando de más de 90 y tantas. Esta sería la tercera entrega, pero las otras dos anteriores estábamos hablando de personajes estratégicos en el organigrama de un cártel y una organización delictiva. En este caso son gente de segundo nivel que pareciera que
tuvieron que seleccionarlos, buscarlos muy bien para poder entregarlos y darle un mensaje de buena voluntad al presidente Trump en un momento en el que México ha demostrado no tener ningún tipo de margen para hacer ninguna negociación, de ningún tipo. Al contrario, estamos siendo reactivos a lo que el señor decide. ¿Por qué no hay una figura jurídica que sustente este envío de criminales mexicanos a Estados Unidos? Pues miren, no tenemos, no hay un tratado, bueno, tenemos tratados de extradición con los Estados Unidos, pero el proceso, no se llevó a cabo el procedimiento de extradición en el caso de estas personas. Es decir, solo se pidieron, se pusieron en un avión y se enviaron a Estados Unidos. Entonces, por más que hayan juicios abiertos contra estas personas en Estados Unidos, o contra políticos mexicanos, bueno, debe de haber un procedimiento entre ambos países porque pues no te puedes llevar a cualquier ciudadano, así sea un criminal o no, a otro país porque tú decidiste, ¿no? El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando tomó el micrófono para hacer una conferencia de prensa y explicar esta acción del gobierno mexicano con esta nueva entrega, él hablaba, acudía a que esto se había ejecutado conforme a la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, en la Ley de Seguridad Nacional yo le puedo asegurar que no hay ningún sitio donde se hable ni de extradición, ni de traslado, ni de entrega de personas. Es más, me parece a mí que aún esto que cuando él habla de soberanía nacional, bueno, me parece que justo lo que estamos viviendo es una antítesis de la soberanía nacional, porque no estamos actuando conforme a nuestras leyes, a un marco jurídico interno para podernos comunicar con otros países. Señora Juárez, con este grupo de 37 ya son 92 los delincuentes enviados desde enero del año pasado de México a Estados Unidos. ¿Ya podríamos hablar de resultados de esa cooperación México-Estados Unidos en temas de seguridad? Pues qué terrible esto que le voy a comentar, pero digo, es triste para un país que por muchos años fue un país soberano como México, con un poder económico interesante, pero ahora estamos frente en un escenario donde los Estados Unidos están dictándonos la política económica, la política de seguridad e inclusive la política de migración, cuando que México es un país de migrantes. En su historia, bueno, el siglo pasado, la gente migraba y emigraba en un primer instante porque había trabajo en Estados Unidos, en el campo, etcétera, y ahí estaba perfectamente regulado, pero siempre ha sido así. Entonces, ahora los norteamericanos están dictándonos estas tres políticas internas. Respecto a la migración, bueno, pues responde a un tema político, a un tema, en el caso de, por ejemplo, de las cuestiones económicas, es también es terrible porque, como sabemos, no solamente a México, a muchos países del mundo les han impuesto aranceles y bajo esa amenaza en donde el entramado de la economía y de la apertura de los mercados, la lógica económica que se mueve a veces pareciera sola, pues ahora estamos frente a una situación complicada en esta amenaza de los aranceles y, y todo esto además involucrando el asunto de la seguridad. Que a pesar de que la actual presidente cambió su política de seguridad respecto a su antecesor, en donde pareciera que protegía a los capos del crimen organizado, estamos todavía muy lejos de llegar a una estructuralidad que permita que esto cambie en términos de Estado de Derecho. Ahora, el presidente Trump dijo hace poco que realizaría operaciones terrestres contra carteles de droga en México, en tierra. ¿Cuál es su visión frente a esto? Mire, a mí me parece que ya hay una colaboración con los Estados Unidos en territorio mexicano, pero parte de la política, de la imagen de la presidente que ella quiere manejar,
bueno, nos está diciendo, ¿no? Sí se habla de la colaboración de enviar petróleo a un régimen autoritario y bueno, pues con todos los delitos que le conocemos a este régimen cubano, pero no se habla del otro. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia a mantener una imagen ideológica dentro del propio gobierno de la presidente y no va a hablar de la cooperación con los Estados Unidos. Pero creo que esta ya se lleva a cabo de por sí. Ahora la preocupación me parece que enfrenta la presidente principalmente es, y bueno, y su secretario de Seguridad, en el que por lo visto ha recaído inclusive leer de una manera muy creativa las leyes para poder hacer este tipo de entregas. Yo creo que la preocupación principal es los políticos que están mexicanos que están vinculados al narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque en todas estas etapas, y creo yo que en muchos países que han tenido problemas con cárteles del narcotráfico, no, han sucedido, no solamente es México, sucede que si no hay un Estado de Derecho sólido, si hay impunidad, los cárteles logran infiltrarse en el sistema político mexicano y creo yo que ellos no tendrían razón de ser. Falta que comenzaran a haber aquí en México investigaciones contra políticos vinculados con el crimen organizado. Yo no las estoy viendo. Yo creo que ese podría ser un muy buen avance, un oxígeno un poco mejor que mandara a estos recién, que mandar criminales que ya son de tercera o cuarta, digamos, nivel en el organigrama de los cargos. Roxana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse, a quien le agradezco mucho compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Señora Roxana, será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Pronto.